Listo. Muy buenos días a todos. Como les dijo mi compañero José, vamos a ver algunas de las aplicaciones de lo que ya hemos hablado en anteriores webcasts sobre realidad aumentada enfocada el día de hoy. Entonces, recuerden que el webcast del anterior hablamos sobre su funcionamiento, ¿cierto? Posibles aplicaciones. Adicionalmente también hablamos de, también hablamos de su funcionamiento, posibles aplicaciones. ¿Cómo podemos desplegar esto dentro de nuestras empresas? ¿Cómo podemos desplegar una estrategia? Adicionalmente, sus capacidades. Entonces, hoy vamos a ver unas aplicaciones enfocadas a mantenimiento, monitoreo, visualización de productos, ¿cierto? Que pueden llevar a sus empresas y ver cómo esto transforma los procesos en sus negocios. Entonces, como de manera primera, vamos a ver una aplicación que está enfocada a mantenimiento, ¿cierto? Y monitoreo. Entonces, esta es una aplicación, el ThemeWorks View, ThemeWorks Studios View. Esta aplicación la pueden descargar en la Play Store o en la App Store si tienen dispositivos Android. Entonces, vamos a abrirla y para funcionar simplemente necesitamos un tickmark, ¿cierto? Esta aplicación es desarrollada por PTC. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando ya tenemos la aplicación abierta, aparecen diferentes ejemplos que podemos visualizar. Entonces, pero vamos a visualizar esta que está enfocada a rutas de tuberías, monitoreo y su mantenimiento. Entonces, una vez ya la tenemos abierta, simplemente nos vamos a donde está el tickmark y mira que nos aparece nuestro modelo. ¿Qué información tenemos allí? ¿Qué información tenemos allí? Tenemos nuestro modelo 3D. Tenemos nuestro modelo 3D, ¿cierto? Y aparecen unos cuadritos que son información asociada a este producto. Entonces, por ejemplo, si le damos en el primer botón, entonces aparece, este es el ID de la parte, este es el ID de la parte, ¿cierto? Hoy nos dice, tenemos una alerta. La alerta está localizada sobre el elemento RPP, ¿cierto? Y la parte, el número de la parte es este, ¿cierto? Y ahí localizamos cuál es el problema. Toda esta información es información que es jalada de instrumentación, ¿cierto? Entonces, pues podemos muy bien ver cada elemento. Y el elemento problema en este segundo es esa parte. Entonces, cuando le damos en nuestra segunda opción, aparece analizar. Vamos a analizar y a ver información que extraía desde sensórica en tiempo real. Entonces, miren que los dos sensóricos de la derecha o los dos indicadores muestran flujos constantes. En cambio, el flujo de la izquierda está fluctuando mucho y pues podemos suponer que es por problemas en la válvula. Entonces, como tercera parte, simplemente como suponemos que la válvula está presentando problemas, entonces debemos ejecutar un procedimiento para reemplazar este elemento. Entonces, estamos en el tercero y reemplazar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a comenzar a aparecer nuestro procedimiento para el cambio de mi tubería. Voy a repetir de nuevo. Queremos reemplazar nuestro elemento. Y miren, ¿cierto? Estas serían las instrucciones que podría ejecutar cualquier técnico, ¿cierto? Con manejo básico de herramientas, ¿cierto? No tenemos que disponer de un técnico super especialista en el tema para el cambio de esta válvula. Y esto puede ser aplicado a diferentes procedimientos. Y finalmente, verificamos y dice, verificar parte, digamos que la sensórica ya está midiendo que el flujo está trabajando correctamente. Entonces nos dice, verificado, trabajo completado. ¿Listo? Vamos a volvernos un poco y ya podemos ver más o menos cómo funciona, ¿cierto?
En el webcast anterior hablamos sobre su teoría. Ahora vamos a ver un tema relacionado con eh, cómo se dispone la información sobre el funcionamiento, las características y guías de funcionamiento del producto, ¿cierto? Generalmente estas guías están en forma de letra, ¿cierto? Que es difícil de absorber por los usuarios. Por ejemplo, yo compro una lavadora y todos sus instructivos de funcionamiento están en una guía que en general los usuarios no leen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiar ese paradigma con aplicaciones de realidad aumentada? Lo vamos a ver en este ejemplo. Simplemente abro mi modelo y ya esta aplicación no funciona con la lectura de un tick mark, simplemente con su posicionamiento. Entonces, digamos que lo voy a poner allí, lo voy a escalar un poco y, bueno, escalémoslo un poco más. Y entonces, ese sería el producto que yo estaría interesado en vender, pero pues obviamente nuestro cliente quiere ver sus características, entonces aquí le damos en características y en características nos aparece una información asociada. ¿Qué información asociada? Entonces nos dice, por ejemplo, el motor es de 15 amperios, que funciona a 5800 y información así. Entonces, ya conocemos la información asociada al producto, ¿cierto? Pero entonces, debe de haber un procedimiento que se encargue de reemplazar nuestra cuchilla. Entonces, esto lo tiene. Entonces, en el estado actual del mercado, ¿cómo aparece esto? Esto está en una guía, ¿cierto? Que el usuario no lee. Pues, digamos que son pocos los casos en que el usuario va y lee la guía. Más bien va y busca experimentalmente o empíricamente cómo ver las cosas. Eso lo hacemos de una forma más simple. Entonces, aquí ya ejecutamos el procedimiento para ejecutar la cuchilla. Miren que debemos desapretar esto. Sacamos nuestra cuchilla y ya reemplazamos por la otra, ¿cierto? Entonces, y finalmente otra característica, ¿cierto? Que básicamente aquí es que pues trae un exhausto integrado, ¿cierto? Sí, ya enfocamos. Listo. Ahora, esta es una forma en que esta tecnología está cambiando las cosas, ¿cierto? En el mercado, ¿cierto? Ahora, espérame que quiero hablar un poco sobre otro caso que tenemos aquí sobre este casito es de una moto KTM, ¿cierto? Para que miremos la complejidad de producto que podemos visualizar, ¿cierto? Entonces miremos que este producto es muy complejo. Tal vez los productos anteriores serán un poco más simples, pero digamos que aquí está, digamos que si no está completa, está la mayoría. Aquí está la mayoría de los elementos de nuestro producto, entonces vamos a cambiarlo. ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces podemos rotarlo, ¿cierto? Finalmente podemos escalarlo, lo podemos hacer un poco más grande para ver, digamos, una característica en particular, por ejemplo, ese resorte o nuestro sistema de suspensión. ¿Qué más podemos ver? Listo. Aquí es para mostrarnos la explosión del producto, ¿cierto? Tal vez para ver una característica más en más detalle. Listo. Ahí va como haciendo una explosión. Y finalmente un desensamble de un elemento. Entonces, desensamble de las llantas. El nivel de detalle de la ejecución de estos procedimientos puede ser muy alta, ¿cierto? Podemos desarrollar esto
según la necesidad que tengamos requerida. ¿Listo? Y finalmente, monitoreo, ¿cierto? Pues en este caso es información que debería venir de Sensórica, ¿cierto? Pues aquí lo que uno hace es poner como un servidor artificial para que suba datos. Y miren que el nivel de combustible de nuestra moto va disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Finalmente. Ya. Y muestra información asociada al producto, ¿cierto? Por ejemplo, para temas de ventas. Ahora, esto es en cuanto, esto es en cuanto a ThemeWorks Studio. Ahora, eh, vamos a hablar un poco sobre eh, una aplicación que desarrolló recientemente PTC en conjunto de la revista Harvard Business Review, ¿cierto? Que es un caso muy interesante. ¿Por qué es interesante, cierto? Porque es, digamos, que una de las formas en que ha querido PTC junto con Harvard vender el tema de realidad aumentada, ¿cierto? Entonces, igualmente, esta aplicación que la pueden encontrar como HBR AR, también la pueden encontrar en la Play Store y en la App Store, ¿cierto? En relación a dispositivos iOS. Listo, este. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Qué pena. Entonces, esta es la introducción, pero lo que necesitamos es esta, tarjeta de imagen o esta imagen de identificación, ¿cierto? Porque básicamente la tecnología funciona con eh, diferentes módulos. Entonces, de nuevo, tenemos que traquear nuestra imagen y de inmediato se comienza a ejecutar una animación. Entonces, podemos analizar que esto es como el funcionamiento ideal de una fábrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver indicadores de funcionamiento de una estación, ¿cierto? Y lo ideal pues, que toda esta información fuera sacada de Sensórica o de algún recurso donde nos disponga de información en tiempo real, ¿cierto? Toda esta información en tiempo real pues se sube a servidores que ya nos comparten esa información al app. Ahora, vamos a verla un poco más cerca. Miren que puedo pues ver el nivel de detalle de todas las cosas de un modo, digamos que más preciso. Es muy interesante esta tecnología. Ahora vamos a hablar un poco de algunos proyectos pilotos que hemos realizado con diferentes compañías, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eh, un tema de un tema de visualización y organización de diferentes equipos en planta. Entonces, unos, unos clientes tenían el siguiente requerimiento. Cuando van a recoger información con el cliente, ¿cierto? El, el área comercial comienza a levantar la información, ¿cierto? Pero en ocasiones la información no tiene unos niveles de confiabilidad tan altos para llevar a la parte de diseño. Entonces, con la siguiente aplicación, lo que puede hacer es soportar a el área comercial para el levantamiento de información. El problema aquí era cuál, la organización de equipos y el área disponible dentro del cliente. Entonces,
Y listo. Entonces, si pueden ver, pueden enfocar un momento en la mesa. Lo que tenemos es diferentes targets que van a ser traqueadas por nuestra app, ¿cierto? Y van a mostrar diferentes productos, ¿cierto? Lo que podemos hacer después es jugar con su posición, cambiando estos. ¿Y esto para qué nos ayuda? Para poder construir nuestra fábrica de acuerdo a los deseos del cliente, ¿cierto? Y su disposición de espacio. Entonces, simplemente cogemos nuestra aplicación y leemos las tarjetas. Entonces, por ejemplo, voy a desplazar un poco. Voy a desplazar un poco hacia ellos para ver el nivel de detalle. Entonces, aquí tenemos diferentes equipos. Ya vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, allá tenemos una caldera. Aquí tenemos como un sistema de alimentación de caldera en cuanto al agua, ¿cierto? Y aquí tenemos unos recuperadores más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, que voy a pedir te alejas un poco y lo que vamos a hacer es mover un poco la posición de estos elementos. Entonces, quitaré este botón por acá, ¿cierto? Y nos vemos. Listo. Me alejo más. Listo. Entonces, en el caso de que el cliente, quisiera que al lado de su estación de recuperación tuviera el ciclón, pues este elemento es el ciclón, y, con permiso, y que junto a ellos estuviera pues unos quemadores. Vamos a verlo un poco más pequeño que esto está un poco más, esto está un poco grande. Vámonos aquí. Este está un poco grande. Listo. Entonces vamos con la posición de los diferentes elementos. Y voy a mover esto. ¿Listo? Este está como un poco torcido. ¿Listo? Bueno, ese es como el sentido. Y vamos a ver, pues podemos ver el nivel de detalle de la caldera, que es muy interesante esa caldera. Vámonos aquí un poco más grande. Es Ahí vemos pues, los pasamanos, por donde entra el usuario, diferentes sistemas de funcionamiento. Listo, algo que podríamos hacer pues más adelante sería agregar datos de monitoreo, ¿cierto? Tal vez algunos instructivos de mantenimiento, ¿cierto? Que se deban ejecutar constantemente e incluso asociar alertas si por ejemplo algún sensor está que se deba ejecutar algún procedimiento, ¿cierto? Procedimiento que está documentado en nuestra aplicación. Ahora, vamos a ver, todo lo que hemos hablado por el momento ha sido en cuanto a manufactura, ¿cierto? No hemos hablado mucho sobre construcción, ¿cierto? Entonces vamos a ver visualización asociada a construcción. Entonces, voy a abrir un pilotico que hicimos aquí rápidamente. ¿Y cómo cambiaría esto? La forma en que mostramos nuestros proyectos en construcción de una manera muy rápida. Podríamos subir una aplicación de estas, nuestra Store o nuestra Play Store.
donde los usuarios simplemente visualicen el apartamento, modelo que podrían comprar, ¿cierto? Y poner información allá asociada. Por ejemplo, aquí tenemos pues algo que pusimos metros cuadrados de 2000 metros cuadrados. Acercar un poco para ver algunas características, ¿cierto? Pues esto sería como la fachada y el nombre del proyecto. Lo leo aquí. Otra vez que se me perdió. ¿Listo? Y podríamos mostrar incluso mucha más información. Estas son solo algunas ideas que realizamos aquí de forma rápida para el webcast. Ahora, la siguiente aplicación es relacionada con, otra vez, que aplica muy bien a mercadeo y visualización de algunos requisitos que, digamos, un cliente deba solicitar en planta, en el campo. Entonces, lo voy aquí a abrir rápidamente. Y para esto necesito estos dos elementos. Entonces, aquí en principio podemos poner cualquier interfaz, cualquier menú, cualquier información asociada, ¿cierto? Como una aplicación tradicional. Entonces, por ejemplo, este piloto puede ser desarrollado para Siemens, ¿cierto? Para unos proyectos relacionados que tienen sobre e-houses, ¿cierto? Y básicamente a ellos les interesa dos cosas, qué pena, que es mostrar sus productos y que el cliente tenga información asociada a repuestos. Entonces, por ejemplo, en productos, aquí en productos, entonces tenemos dos productos en principio, una celda y otra celda. Entonces vamos a mostrar nuestra primera celda y simplemente mostramos el producto que es relacionado a esta celda. Entonces lo podemos mover tranquilamente. ¿Cierto? Podemos ver el nivel de detalle de los diferentes características de esto. Y lo que le interesaba a ellos era mostrar información técnica asociada al área comercial y tanto al cliente para saber las diferentes características de este elemento. Entonces, aquí ponemos una botoncito de información y nos da información asociada al producto. Entonces, detalles generales, diferentes elementos que puede variar según el producto. Entonces, me vuelvo y muestro mi otro producto. De nuevo lo troqueamos con la marca de Siemens. Podemos ver, pues atrás no hay mucho que ver. Entonces, y adicionalmente información, ¿cierto? Detalles generales, cosas como esta. Pues puede ser potencia asociada, precios y muchas cosas más. Okay. Para que ustedes vean bien esto. ¿Listo? Ahora, finalmente, bueno. Y con respecto finalmente a los repuestos, ¿cierto? Entonces, la intención era que cada producto tenga una marca asociada, ¿cierto? Donde el cliente pueda traquear la marca y ya le aparezca toda la información del repuesto que necesitar. Entonces, sería como un código QR, un código de barras, pero simplemente lo que hicimos hacer con dos productos. Uno que va a ser traqueado con la imagen de nuestra marca, ¿cierto? Y entonces aparece el producto de información asociada, entonces nos aparece nombre de la parte,
lámpara, referencia, 1, 2, 3, 4 y costo. ¿Cierto? Entonces ya con esta información o con la información que pongamos aquí, que el cliente va a leer desde un QR o desde un código de barras que va a tener su parte allí en campo, entonces ya va con la información del producto. Entonces el costo, cuánto le vale la unidad y la referencia para citar a los proveedores. ¿Cierto? Pues igualmente lo podemos mover. Ahora vamos a mostrar el otro repuesto que sería traqueado con, pues, como dije antes, con un código de barras que tenga el producto. Entonces nos asegura que la referencia es cierto con nuestro modelo 3D. Y nos aparece la información asociada. Información asociada de qué? En, nombre de la parte, referencia y costos. Igualmente podemos ver los detalles de esta y asegurarnos que es el producto. Ahora, esto ya ha sido como las diferentes aplicaciones que podemos desarrollar con este tipo de tecnologías. Entonces, recuerden, en resumen, podemos utilizarlo para visualización del producto, rutinas de mantenimiento, monitoreo de partes y aplicaciones a mercadeo. ¿Cierto? José, ¿tienes algo que agregar? Jonathan, muchas gracias. Como lo vieron, la realidad aumentada tiene diferentes aplicaciones, no solamente para mercadeo, para ventas, no solamente para manufactura, tiene muchísimas aplicaciones. Las aplicaciones y la cantidad de cosas que podemos hacer solamente nos la limita la imaginación. Si ustedes creen que sus empresas podemos agregar y ayudar a transformar su negocio, por favor, contáctenos en nuestros correos. El correo de Jonathan es jonathan.alfonso@iac.com.co y mi correo es jose.vaquero con de banco @iac.com.co. También nos pueden contactar a tatiana.gonzález@iac.com.co o info@iac.com.co. Muchas gracias, que estén muy bien.